La mayoría de nosotros sabemos que la física es una ciencia que estudia y describe los diferentes fenómenos naturales. Busca respuestas a inquietantes preguntas. Pero además de encontrar estas respuestas, la física se caracteriza por buscar la cuantificación de lo que se estudia. ¿Qué significa cuantificación? La palabra cuantificar proviene de la palabra latina quantum. En simples palabras, la física investiga valores o cantidades para poder dimensionar o darnos una idea de lo que se está midiendo. Por ejemplo, nos pueden decir, la luna es gigante, o que la luna tiene un diámetro de 3.474 kilómetros. Bueno, sabemos que es mucho, pero esa distancia está fuera de nuestra experiencia cotidiana. Con un poco más de imaginación, podemos hacer una comparación mucho más amigable. Si los humanos fuéramos del tamaño de una hormiga, la Luna mediría tan solo 1,7 kilómetros. Cada ciudad es un planeta para las hormigas. Estos números no son completamente reales, no son algo que podemos ver o tocar, son solo una creación del ser humano. Pero al igual que las matemáticas, los números son nuestra referencia, y cuando necesitamos precisión, son la mejor herramienta que tenemos. Algunos incluso dicen, las matemáticas son el lenguaje de la ciencia. Si se han dado cuenta, cuando se dice un número en las ciencias, siempre va acompañado por un apellido. 1,7 kilómetros, 25 grados Celsius, 2 kilogramos. A ese apellido le llamamos unidad de medida. Las unidades de medida no son más que la explicación del número o magnitud. Es una herramienta para hacer entender qué estamos midiendo. No podemos decir yo mido 1,7 grados Celsius, 1,7 segundos, 1,7 amperios. Cualquiera diría, es obvio que 1,7 metros, pero en la física no hay que dejarse llevar por nada que no esté especificado. Existen 7 magnitudes fundamentales: tiempo, masa, longitud, temperatura, intensidad eléctrica, cantidad de sustancia y la intensidad lumínica. 3 de estas magnitudes tienen un origen muy simple y desde hace mucho solucionaron los problemas y necesidades del ser humano. Una de las primeras necesidades que tuvo el hombre fue saber cuándo salía y cuándo se escondía el sol, cuándo será época de siembra o de recolección, por lo que comenzó a crear calendarios cíclicos que le ayudaban a ordenarse y predecir el tiempo. En simples palabras, ¿qué hora es? O ¿qué fecha es? He aquí nuestra primera magnitud fundamental, el tiempo. Podemos medirlo en milenios, siglos, décadas, lustros, años, meses, semanas, días, horas, minutos, segundos y muchos más. Desde que el hombre comenzó a construir y también a cosechar, se dio cuenta que necesitaba tener tamaños exactos de terrenos, ladrillos, palos, por lo que utilizó su propio cuerpo como una referencia para medirlo todo, por ejemplo, las pulgadas y pies. Esta es la segunda magnitud fundamental, la longitud. Aproximadamente en el año 3500 a.C., en Egipto, el comercio ya era parte de la civilización, predominaba el trueque y se necesitaban cambios justos en las mercancías. Se creó la balanza para poder comparar equitativamente, lo que nosotros conocemos como masa, la tercera magnitud fundamental. Cada una de estas magnitudes tiene su respectiva unidad de medida en sistemas de unidades, que hoy en día están muy estructurados. No son nada más ni nada menos que comparaciones, equivalencias entre cada una de ellas. Entre los sistemas más importantes está el anglosajón y el sistema internacional. Este último es el que estamos más acostumbrados a utilizar. El sistema internacional lo dividimos en dos sistemas más, el CGS y el MKS. El primero combina centímetros, gramos y segundos. Nos servirá para medir a pequeña escala. En cambio, el MKS combina metros, kilogramos y segundos. Este nos servirá para medir en una escala mediana. Como ya dijimos, existen 7 magnitudes fundamentales. Estas se pueden combinar a través de relaciones matemáticas, como son las divisiones y multiplicaciones, para así formar las magnitudes derivadas, como son por ejemplo el área, longitud por longitud, el volumen, longitud por longitud por longitud, velocidad, longitud dividida en tiempo. No son más que combinaciones distintas de las 7 magnitudes fundamentales, y estas se pueden expresar a través de un vector. ¿Qué es un vector? El vector es una flecha que representa una magnitud, con su dirección y sentido. Existen tanto las magnitudes escalares como las magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellas que no tienen o no especifican ni dirección ni sentido, solo tienen módulo, como lo son la masa y la longitud. Y las magnitudes vectoriales son aquellas que se pueden representar con un vector, que tienen módulo, que se indica con el largo del vector, y dirección, con el ángulo que esté inclinado. Un claro ejemplo es la diferencia que tiene la velocidad de la rapidez. La velocidad es una magnitud vectorial, en cambio la rapidez es una magnitud escalar. Con estos conocimientos ya podemos pensar científicamente. Siempre comprobemos antes de afirmar, y al momento de afirmar no creamos que ya está todo dicho. Seamos investigadores, curiosos, y no olviden utilizar las matemáticas. La tecnología de cada día nos sorprende más gracias a los descubrimientos científicos que construyen y agrandan nuestro mundo. Desde hoy, todo es ciencia. Abramos nuestra mente y enfrentemos los problemas de la física. La rapidez y la velocidad se diferencian por la existencia de un vector. ¿Es así en el caso del peso y la masa? Investígalo tú mismo y ponlo en los comentarios.